Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 92. Bueno es dar gracias al Señor y cantar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpas de 10 cuerdas y laúdes, con arpegios de cítaras. Pues tus acciones son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus pensamientos. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque broten como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Mira, tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos descubrirán a mis espías, mis oídos escucharán la derrota de los que se levantan contra mí. El justo crecerá como una palmera, crecerá como un cedro de Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, en mi roca, en quien no hay falsedad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 92. Se trata de un salmo de alabanza. En cuanto a su género, el orante bendice a Dios por sus obras, por la prosperidad de su bondad. El orante proclama, bendice, alaba la justicia divina y su bondad, que aniquila a los malvados o los planes de los malvados, y que asienta o sostiene, estabiliza para siempre a los justos. Una alabanza también por la justicia divina. Ciertamente hay una parte sapiencial, alguna meditación por el aparente resplandor o crecimiento de los malvados, pero que rápido se esfuma. Incluso el inicio es un poco en la línea sapiencial, pero mayormente este salmo, pues en su composición, es un himno, es una alabanza. También podemos ver alguna semejanza con el Salmo 37, el Salmo 73, en la reflexión sapiencial que presenta. ¿Cómo podemos estructurar el Salmo 92? Los versos 2 al 4 presentan esa motivación, esa declaración de alabanza. Es bueno dar gracias al Señor. Sería como una parte introductoria presentando la alabanza. Y luego la parte central del Salmo, los versos 5 al 12, marca la diferencia entre el orante y los enemigos. Por ejemplo, desde los versos 5 al 7, una exaltación de las obras magníficas de Dios. Los versos 8 al 9, la suerte del malvado.
Los versos 10 al 12, los enemigos que perecen. Y luego, de los versos 13 al 16, ya como la parte conclusiva, la exaltación del justo, el justo que crece, que florece como una palmera. Comentario. Versos 2 al 4. Bueno es dar gracias al Señor, cantar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de 10 cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. También en cuanto a la composición, aquí notamos un constante uso del paralelismo y sobre todo paralelismo sinonímico. El segundo renglón o la segunda frase va repitiendo la idea de la primera frase, aunque con otras palabras. Por ejemplo, bueno es dar gracias al Señor, cantar a tu nombre Altísimo. Vean, bueno es dar gracias, bueno es cantar al Señor, a su nombre Altísimo. Vean, proclamar por la mañana su misericordia, de noche su fidelidad. Vean cómo se va repitiendo la misma idea. Así, todo el salmo se irá presentando en esta forma paralela y sobre todo un paralelismo sinonímico. Es interesante cómo este salmo inicia. Bueno es semejante a un macarismo. Acuérdense, esa palabra macarismo significa bienaventurado o bienaventuranza, lo que conocemos como una bienaventuranza. Bienaventurado es, dichoso es el que, aunque aquí no está expresamente esa frase o esa expresión de una bienaventuranza, pero es bueno es dar gracias, como exaltar propiamente esa bondad, al estilo pues de una bienaventuranza. Parecido también, por ejemplo, así inicia el Salmo 147. Bueno es cantar a nuestro Dios, es agradable darle alabanza, la alabanza que merece. Bien, bueno es agradable, dichoso por tanto el que lo alaba, dichoso el que le da alabanza o el que le agradece. Aquí se presenta la misericordia y la fidelidad del Señor, haciendo referencia a la esencia de su bondad y a la fidelidad a la alianza. Bueno es alabar al Señor, su misericordia, proclamar la misericordia, alabar, cantar su fidelidad. La misericordia, la palabra que se utiliza es Gesed, que se puede traducir como amor, se puede traducir como bondad, se puede traducir como misericordia, que hace siempre referencia a la esencia divina. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia. Por lo tanto, se alaba, se bendice, se engrandece esa esencia divina, ese amor de Dios. Y se canta, se exalta su fidelidad. Una palabra que tiene que ver normalmente con la alianza. Las promesas salvíficas que Dios ha hecho a su pueblo, que Él permanece siempre fiel para realizar su bondad o su misericordia. El Salmo 82, el Salmo 89:2 también presenta esas mismas palabras. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Por generaciones mi boca cantará tu fidelidad. Dos palabras que normalmente aparecen juntas, misericordia y fidelidad, o bondad y fidelidad, depende cómo se traduzca esa palabra. La referencia a la mañana y a la noche, pues son siempre estas palabras o términos polares
Es decir, que se utilizan o se habla de los polos de algo, los extremos de algo para hablar en sentido de totalidad. Cuando estudiábamos el catecismo, Dios está en el cielo y en la tierra. Es decir, el cielo lo más alto, la tierra lo más bajo, es decir, en todo lugar, para hablar de la totalidad. Desde oriente hasta occidente, los polos, los extremos, para hablar de esa totalidad. Entonces, en el día, en la noche, pues es esa totalidad del tiempo, mañana y noches, siempre. La alabanza es acompañada con instrumentos musicales que siempre hacen referencia también a una oración en el templo, a ese aspecto cultural o a ese aspecto litúrgico que tienen los salmos en Israel. Oraciones que después se utilizaron en la alabanza del culto o en la alabanza del templo. Así que aquí, en esta parte, el orante está presentando la importancia, lo bueno que es reconocer a Dios, alabarlo, exaltarlo por su bondad, por su fidelidad. La suerte diferente entre el orante y los malvados. Los versos del 5 al 12. Primero, del 5 al 7, esa exaltación también por las obras del Señor. Vean. Verso 5. Pues tus acciones son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Vean, otra vez ese paralelismo. Tus acciones, las obras de tus manos. Mi alegría y mi júbilo. Y luego, qué magníficas son tus obras, Señor. Qué profundos tus pensamientos. Vean, obras, pensamientos, magníficas, profundos. El ignorante no entiende, el necio no se da cuenta. Ignorante, necio. No entiende, no se da cuenta. Aquí vemos cómo, por una parte, el orante exalta las obras de Dios, los pensamientos de Dios, el proyecto de Dios sobre toda su creación, pero que este proyecto o este plan, este pensamiento de Dios, la obra de Dios, está oculta a los ojos, a la comprensión de los malvados, de los necios que, pues quizá aferrados a los criterios humanos o valores solamente humanos, no logra entender la profundidad, la grandeza del proyecto divino. En Isaías 55:8 leemos: mis planes no son sus planes, mis caminos no son sus caminos. En Deuteronomio 32:29 dice: si ustedes fueran sensatos lo entenderían y comprenderían su destino. ¿Qué quiere decir? Cuando los poderosos creen que por su grandeza, por su mérito, logran hacer las cosas y no reconocen que es Dios quien está a la base de todo, pues ellos se confunden, no entienden el sentido de las cosas. Miqueas 4:12. No entienden los planes del Señor, no comprenden sus designios. Oseas 14:9. Quien sea sabio que lo entienda, quien sea inteligente que lo comprenda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminan los justos, pero en ellos tropiezan los pecadores. Aquí hay una parte sapiencial que invita a la reflexión. ¿Qué proyecto tiene Dios en la vida? ¿Cuál es el sentido de la creación? ¿Cuál es el sentido de las cosas? ¿Cuál es la verdadera grandeza de este mundo?
qué es lo que verdaderamente tiene valor, cómo va conduciendo Dios su proyecto, en lo que se refiere los caminos del Señor, los pensamientos del Señor. El necio se refiere a todo aquel que no escucha la palabra divina, que no atiende al mandato de Dios, que se extravía o se aleja de su alianza o de su camino. Los versos 8 al 9 presentan realmente esa reflexión también sobre la suerte del malvado. Verso 8. Aunque broten como hierba los malvados y florezcan los malhechores. Vean otra vez esa repetición. Broten como hierba, florezcan malvados malhechores. Serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Vean, primero está la idea de brotar, de crecer. Es decir, la hierba tiene ese aspecto de cuando empieza la lluvia, se expande rápidamente, sale rapidísimo y llena los campos. Aunque también apenas le da el sol o le deja de caer el agua, se marchita inmediatamente. No es como los árboles, que puede aguantar una temporada de secas abundante y no se marchita, sigue sosteniéndose. Pero la hierba no, la hierba necesita constantemente el agua, y si se le quita 2, 3 días, pues ya se marchita. Entonces, pero así florecen como hierba, se acrecientan, pero ellos perecerán, ¿verdad? Serán destruidos para siempre, o sea, ya no existirán. En cambio, el Señor permanece para siempre, es excelso por los siglos. Es la comparación. La vida, el poderío, la grandeza, la fama o lo que sea de los pecadores, de los malvados, no dura, se acaba en un instante. Pero el plan del Señor, el proyecto del Señor, el pensamiento del Señor dura para siempre. El Salmo 37 del 1 al 2 dice: no te enojes por causa de los malvados, no envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se secarán como hierba y como césped verde se marchitarán. No envidies a los malvados. También siempre un tinte sapiencial de reflexión. Los malvados son como esa hierba que aparentemente se extienden, crecen, pero se esfuman, perecen también rápidamente. Versos 10 al 12, ese camino final o la destrucción, el perecer de los malvados. Verso 10. Mira, tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos descubrirán a mis espías y mis oídos escuchan a los que se levantan contra mí. Primero hay una comparación entre Dios y los malvados, la estabilidad de Dios, la permanencia de Dios para siempre, y los malvados que perecen como la hierba. Ahora esa comparación se pone entre los malvados y el orante, el salmista. Tus enemigos, que serían también los enemigos del salmista, perecen. Los malhechores son dispersados, es decir, se esfuman. Ser dispersado siempre tiene que ver también con ese aspecto de la guerra o de la lucha. Cuando son dispersados los enemigos, pues se acaba su fuerza. Entonces serán derrotados, serán eliminados, perecerán. Pero aquí viene la comparación. Pero a mí
me das la fuerza de un búfalo. La fuerza de un búfalo, es decir, el poder de un búfalo. Se utiliza la palabra cuerno en la Biblia para hacer referencia al poder. Por el toro, el búfalo, es decir, ahí tienen su poder. Entonces, a mí me das ese cuerno, ese poder que tiene un búfalo. Y me unges con aceite nuevo. Por eso yo puedo ver tranquilamente, es decir, ubicar, conocer, cuidarme de los malvados o de mis espías, los que traman contra mí. Y mis oídos escuchan su derrota. Mis enemigos escuchan el fracaso de aquellos que se han levantado contra mí. O sea, el aceite, aparte de dar fortaleza a la persona para luchar, también se utiliza para dar suavidad y para dar olor. También hace referencia a la consagración. El aceite es para ungir al elegido. Entonces, el orante se siente elegido por Dios. Me unges con aceite nuevo, con aceite refrescante, es decir, me fortaleces, me proteges, me eliges, me cuidas. Y por lo tanto, como tú estás conmigo, yo puedo contemplar la derrota de mis enemigos, escuchar cómo fracasan. Ya que el Señor permanece para siempre, el orante o el que es fiel al Señor también puede tener garantizada su vida o el triunfo sobre sus enemigos. Los versos 13 al 16 son ese cambio o esa exaltación también de el justo que no perece como los malvados, sino que crece como una palmera. El justo florecerá como una palmera, crecerá como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, roca mía en quien no hay falsedad. Hay siempre esa idea en los salmos sapienciales de que el malvado se parece a la hierba que pronto se marchita, como el Salmo 1 que se compara con la paja, y en cambio el justo, el honrado, es semejante a un árbol plantado junto al río, a un árbol frondoso, a un árbol que es vivo y que se afianza. Esa estabilidad en comparación con la fugacidad, con esa fragilidad del malvado. Salmo 37:2. Porque pronto se secarán como hierba y como césped verde se marchitarán. Un salmo que hemos leído ya hace un momento. Salmo 37:25. Fui joven, ya soy viejo. Nunca he visto un justo abandonado, ni a su descendencia mendigando el pan. Salmo 37:35. Vi a un malvado lleno de arrogancia, grandeza, que se expandía como cedro frondoso. Y después dice, volví a pasar, ya no estaba. Ya no lo vi, lo busqué, ya no lo vi. Como crece y luego se esfuma, se pierde. Salmo 71 del 17 al 18. Me instruiste, Dios mío, desde mi juventud, y hasta hoy he anunciado tus maravillas. Ahora, en la vejez y en las canas, no me abandones, oh Dios,
hasta que anuncie tu poder a la asamblea y a cuantos entran en tu fortaleza. Es el Salmo 90, verso 5. Sí, tú los arrebatas por la noche, al amanecer son como hierba segada, es decir, cosechada, cortada. Aquí vemos ese sentido sapiencial de cómo el malvado perece, pero el justo es protegido por el Señor, y que le concede estabilidad, que le concede larga vida, que le concede un fruto abundante. Aquí, cuando se habla, por ejemplo, de el cedro que crece, que se engrandece, es decir, el cedro es fuerte en sí mismo, crece, se desarrolla, pero también con la palmera es un árbol que en sí mismo quizá no representa tanto en su grandeza, podríamos utilizar esa palabra personal, aunque no es una persona, pero en su sentido concreto propio, pero sí en dar sombra a otro, en dar fruto a otro. Entonces, si el justo florece como una palmera y crece como un cedro de Líbano, él mismo se desarrolla, es grande, pero también puede ayudar a otros, puede favorecer a otros. Y aquí tenemos también la imagen de este sentido de plantar. Hay en la idea, en el Antiguo Testamento, la idea de que el plantar un árbol tiene sentido de cercanía, de relación, de pertenencia. Y un árbol o una planta que nace sola es como del monte, silvestre, zacate diríamos nosotros, que sale solo, pero nadie la cuida, ahí como puede va desarrollándose. Así tenía el pueblo esta idea para hablar de la relación de Dios con otros pueblos que nacieron, se desarrollaron, crecieron, pero ellos pensaban que no había una relación directa, cercana de Dios con ellos. Claro, cuando nosotros meditamos el tema desde el universalismo de la salvación, hay que entender ese aspecto. Pero aquí los hebreos, los judíos, lo explicaban en el sentido de que ellos son un pueblo que Dios escogió, que lo llevó y lo plantó en la tierra. Es decir, para hablar del cuidado, de la cercanía que tiene Dios con su pueblo para plantarlo. Es decir, algo doméstico, algo relacional, algo cercano. Por ejemplo, Salmo 1:4, será como el árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Sus hojas no se secan, no se marchitan. Todo lo que hace prospera. Vean, un árbol no es que nació solo, sino que fue plantado junto al río. Isaías 60:21. Es el brote que yo he plantado, la obra de mis manos para gloria mía. La obra de mis manos, haciendo referencia a la relación, a la cercanía, al cuidado. Ese es el aspecto de el domesticar, el cuidado que se tiene con algo. No es lo mismo los animales del campo que los animales de casa, domesticados, que le sirven al hombre. Así es como las plantas, una que crece sola, no es lo mismo que aquella que se planta, que se cultiva, que se protege, que se poda, que tiene una relación cercana. Jeremías 17, del 6 al 8, desarrolla la misma idea del Salmo 1. Será un matorral
en la estepa que no le llegará la lluvia, habitará un desierto abrasado, tierra salobre e inhóspita, pero bendito quien confía en el Señor y busca en él su apoyo. Él será como un árbol plantado junto al agua, su follaje, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor, no temerá, su follaje seguirá verde. En año de sequía no se asustará, no dejará de dar su fruto. El texto de Jeremías se refiere a aquel hombre que pone su confianza en sí mismo o en el hombre y desconfía de Dios. Este será como el matorral del monte, ni le llegará agua, se secará. Pero el que confía en el Señor es como este árbol plantado junto al río. Entonces, hay esa idea de ser plantado. Aquí también en el Salmo 92, dice, el justo crece como la palmera, como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crece en los atrios de nuestro Dios, es decir, relacionado con las cosas de Dios. Y con su obra, con su vida, con su crecimiento, proclama la justicia de Dios, proclama su verdad, proclama su bondad, proclama su grandeza. Dios es la roca en quien no hay falsedad, la roca justa, la roca buena. Pues aquí tenemos nosotros este salmo que por una parte es una alabanza a la majestad, a la estabilidad, a la creación de Dios, pero también con su sentido sapiencial de reconocer cómo la estabilidad divina da seguridad al que confía en él. Pero el malvado es como la hierba que crece, florece, pero que será eliminada, destruida. Queridos hermanos, tenemos nosotros esa conciencia de lo bueno, de lo agradable que es reconocer la grandeza de Dios, de reconocer su amor, su acción en el mundo, de irlo descubriendo presente en cada uno de los momentos de nuestra vida, de contemplarlo en la grandeza de su creación. Lo alabamos al reconocerlo. El Salmo nos invita a esto. Bueno es alabar al Señor, bueno es darle gracias. Algunos autores o algunos conocedores de los salmos creen que este salmo está compuesto especialmente para el sábado, para reconocer la plenitud. Sábado o Shabbat significa pleno, completo, porque hace referencia al culmen de la creación de Dios, cómo Dios termina toda su creación y viene la alabanza, la contemplación. Por eso la liturgia católica también pone este salmo en sábado para reconocer, alabar la plenitud de su obra, lo maravilloso de su acción. Y también, pues, ciertamente, aunque está ese tema de la retribución sapiencial, pues hay que reconocer no solamente que si eres bueno, Dios te va a dar muchos bienes económicos y todo eso. No, no, no. Es decir, a veces puedes tener crecimiento económico, a veces no, no, son otras cosas que hay que meditar desde otro aspecto. Pero sí la protección divina. Si eres fiel, Dios estará siempre contigo para protegerte del mal que te aparta de Dios, no de otros aspectos que pueden, pues, afectar de alguna manera la vida económica o la vida temporal, pero no apartarnos de Dios. Él nos protege para estar siempre fieles al Señor. Y hay que agradecerle especialmente este aspecto del ser plantado en su casa.
Nosotros hemos sido bautizados. Por el bautismo nos hemos incorporado a su pueblo, a su casa, a su iglesia. Hemos sido injertados en este árbol de la iglesia, de la casa de Dios. Hemos sido también plantados en sus atrios. Él nos ha elegido y por los sacramentos nos va ayudando, guiando, santificando. No perdamos esa relación de comunión, no perdamos esa cercanía, ya que Él quiere tratarnos desde este sentido de la domesticación, es decir, de la cercanía. No somos desconocidos, no somos extranjeros, no somos lejanos, somos de su casa, somos de su cuidado, somos de su familia. Bueno es alabar al Señor, démosle gracias, bendigámoslo infinitamente. Queridos hermanos, que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.